Ahora sí, Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora, escuchando, bueno, listos ya para escuchar este estudio de Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 6. ¿Qué tema para más controversial? La amistad con el mundo. Ay, ay, ay. Y para que ustedes vean, mis hermanos queridos, esto es por pura misericordia que se comparte. Estamos también saliendo o siendo retransmitido por Radio Salvación allá en Argentina. Un saludo a todos los hermanos allá en Argentina, en todos los pueblos allá en Argentina, ¿no? Argentina, uno de los países más lindos que tiene pues también ese rico asado. Oh, Dios mío, el asado en Argentina, delicioso. Pero en algún momento también podremos estar allá en Colombia para disfrutar el mejor café del mundo, Juan Valdés, si Dios lo permite. O en México, comiendo esos taquitos al pastor. Gloria a Dios también. Abrazo grande a mi hermana Rubí Valencia, que está allá en México. Mi hermano Víctor Macei, allá en Florida Blanca, Colombia. Para los hermanos también que están viendo la transmisión en vivo y en directo vía Facebook y por las redes sociales. Mis hermanos queridos, qué bueno volverlos a ver. Hoy vamos a tratar de ser lo más bíblico posible, mis hermanos queridos, porque es muy importante que nosotros vayamos y corroboremos con las Sagradas Escrituras. No se puede hacer una exposición bíblica, teológica, de cualquier tema, pues, de las Sagradas Escrituras, sin corroborar con las Escrituras. Por eso es que es importante que usted, mis hermanos queridos, venga armado hasta los dientes, venga con su Biblia. Ahí está, Reina Valera del año 1960. Usted puede tener también la versión Reina Valera del año 1909. No hay ningún problema. Nueva versión internacional, eso ya es decisión suya. Es una buena versión también. Una buena versión. Un saludo para mi hermano Birlep, que está aquí en California. Welcome, my brother. I hope that you are very well. You're experiencing very, very well here in the United States. Ok, mis hermanos queridos, bueno, mi hermana Rubí nos va a ayudar ahí con la introducción, Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 6. Pero primero vamos a encomendarnos al Dios de la gloria, porque es importante que lo hagamos partícipe siempre, no solamente en los momentos buenos de nuestra vida. Ojalá fuera así, ¿no? Ojalá todos incluyéramos al Dios de la gloria en los momentos buenos de nuestra vida, también en los momentos difíciles, pero también en los estudios. Porque es una responsabilidad grande la que nosotros hacemos al compartir esta gran verdad. Así que ahí donde ustedes están, vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos primeramente por Cristo. Por Cristo nuestro Señor, quien hizo ese sacrificio perfecto en la cruz. Y debido a eso, nosotros los que habíamos sido escogidos para salvación, tenemos la esperanza de que algún día estaremos juntos por la eternidad. Pero también, Padre Santo, por todos aquellos que van a escuchar este mensaje, que tú sabrás, o tu Santo Espíritu sabrá a quién le va a abrir el entendimiento, a quién lo va a llevar o lo va a permitir que se arrepienta y que tenga esa fe salvífica y que venga al redil. Padre Santo, gracias te damos por todos los hermanos que están escuchando ahora, ya sea en vivo y en directo o los que van a escuchar por diferido. Te agradecemos, Padre, porque todo lo que hacemos, no lo hacemos porque queremos ganar fama, porque queremos ser los importantes. Aquí no, Padre Santo, aquí el único importante, aquí es Cristo Jesús, el centro de toda la Escritura, el centro de nuestras vidas, el motivo por el cual nosotros debemos estar alegres siempre, gozosos, incluso en las tribulaciones. Así que, Padre Santo, damos paso ahora a que se haga la exposición de este maravilloso texto, el texto de Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 6, y damos paso a mi hermana Rubí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bienvenida mi hermana Rubí. Yo lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. No lo pongo aquí porque ustedes han venido armados hasta los dientes con sus Biblias. Bueno. Gracias. Buenas noches, hermanos. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 6. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar.
Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén, amén, gloria a Dios. Mis hermanos queridos, esa es una linda introducción la que hace mi hermana. Imagínense, Dios resiste a los soberbios. Pero bueno, vamos a entrar en materia, mis hermanos queridos. Agarren ahí su Biblia, sitúense en Santiago capítulo 4. Permítanme, lo pongo también nuevamente en pantalla. Cámara 1, cámara 2, ahí vamos a. Listo. ¿De dónde? Mire cómo empieza, ¿no? Haciendo la pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, tenemos la frase griega poten polemoi kai poten machai en min. El apóstol hace uso de la diatriba, tal como lo hacía nuestro hermano Pablo, utilizando dos preguntas retóricas. Esto lo hace debido a la lucha de los cristianos contra su naturaleza carnal, exacerbadas por la influencia de la sabiduría mundana en la iglesia. La situación vívida bajo el control del Espíritu Santo en el tiempo siguiente al comienzo de la iglesia en Jerusalén, donde la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, dio paso a los conflictos y disensiones entre los cristianos. Esto lo corroboramos en Hechos, capítulo 4, versículo 32. El cambio se produjo en el plazo de muy pocos años, y no solo ocurría esto en las congregaciones establecidas en el mundo judío, sino también entre las iglesias del mundo gentil. Acuérdense lo que dice el texto. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Primera de Corintios corrobora esto, capítulo 1, versículos 10 y 11. En la iglesia se había introducido una falsa sabiduría demoníaca que producía celos, chismes, rivalidades, etcétera, etcétera. Nada distinto a lo que sucede en este tiempo, mis hermanos queridos. Nada distinto. Para hacerles notar la dificultad, formula una pregunta que exige la respuesta del oponente. Con ella pretende que consideren la causa que producen los conflictos existentes entre ellos. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde luchas entre vosotros? El apóstol utiliza dos términos militares con connotaciones levemente diferentes. El primer sustantivo que utiliza en la pregunta es polemoi, palabra griega que significa guerras, que denota conflictos en un sentido genérico de contienda. Más que un conflicto ocasional, una guerra continuada o un estado de guerra. O sea, se refiere a una campaña militar entera, ya que en la iglesia se vivía un estado de confrontación continuada entre los creyentes. Mateo, capítulo 24, versículo 6 para corroborar, Lucas 14, 31 y Hebreos, capítulo 11, versículo 34. El segundo sustantivo es machai, palabra griega que significa luchas, que hace alusión a conflictos ocasionales o acciones puntuales dentro de una situación generalizada de contienda, es decir, se refiere a una batalla individual. Con esta pregunta les invita a reflexionar sobre las causas que estaban originando un estado continuado de conflicto interno y que en ocasiones se manifestaba en actos más expresivos de esa situación. Miren, los creyentes en lugar de edificarse se enfrentaban unos a otros. Nada distinto a lo que sucede en estos tiempos. Dígame si le parece que eso es apropiado, esa actitud entre cristianos. No, mis hermanos queridos.
cuando el texto menciona entre vosotros, la expresión en urflin, y podría traducirse simplemente en vosotros. De ser así, la referencia sería a la condición espiritual de los creyentes, es decir, enfocaría la naturaleza pecaminosa de la persona como el centro generador de las guerras y pleitos. El contexto, sin embargo, da mayor apoyo a la traducción entre vosotros, ya que el pasaje describe una situación de luchas y conflictos existentes dentro de la comunidad cristiana. Cuando el texto menciona, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Esta interrogación presupone la respuesta positiva. Las guerras y los pleitos que se suscitaban entre aquellos creyentes tenían profundas raíces espirituales. El apóstol describe la raíz del problema como de vuestros placeres. En el original griego, ekton edonon. Acuérdense de esa palabra, edonon, humón. La preposición ek, que significa de, indica la fuente generadora de las guerras y pleitos. La palabra edonon, con H al inicio, que significa placeres, originalmente significaba algo agradable al paladar. De esta palabra griega es que nosotros obtenemos el término hedonismo, la cual es la pasión por la gratificación personal, placer, oposición a cualquier costo. Este término es empleado únicamente otras 3 veces en el Nuevo Testamento y siempre es empleado con un sentido negativo. ¿Dónde corroboramos eso, mi hermano David? Bueno, para los hermanos que están escuchando Radio Salvación, Lucas capítulo 8 versículo 14, Tito 3:3, segunda de Pedro 2:13. En la literatura clásica se usaba para describir el placer de los sentidos. En la Septuaginta aparece en Éxodo 16:31 para describir el sabor agradable del maná que Dios dio a Israel en el desierto. Números capítulo 11 versículo 8. El origen de todo esto estaba en idonón, o sea, placeres personales de cada creyente que tenía como fin supremo en la vida. Es el placer personal, pernicioso, que se asienta en la vieja naturaleza. En la parábola del sembrador se utiliza para referirse a lo que puede apagar la acción de la palabra, cuando ésta cae entre espinos, que son entre los placeres de la vida, que ahogándola no le permiten fructificar. Lucas 8:14 para corroborar. Pablo la utiliza escribiendo a Tito para referirse a la situación propia del hombre perdido, y Pedro, nuestro hermano, amigo y apóstol, que algún día mi hermano Víctor Macei y yo lo vamos a conocer, pero en persona. Pedro la utiliza para describir aspectos de la vida de los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:13 para corroborar y Tito 3:3. Las causas de donde proceden los conflictos tienen asiento en las concupiscencias sensuales de quienes, pretendiendo alcanzar lo que no tienen o lo que piensan que se puede perder, generan contiendas. Y así como este caso, vemos a famosos cristianos, entre comillas, refutando falsos maestros que promueven doctrinas de hombres y la posible pérdida de la salvación. Y entre otros temas más, ¿no?, que son de polémica, mis hermanos queridos. Recordamos que hemos sido llamados a compartir el evangelio, pero sobre todo a vivirlo, a experimentarlo. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. No nos ha encomendado analizar los resultados de cuántas almas se convirtieron luego de nuestra predicación o no. A eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados a compartir el mensaje, no a hacer un análisis de las 10 personas que predicamos, cuántas de ellas se convirtieron y cuántas no. Y hay que usar métodos humanos para hacer crecer la empresa. Claro, no le dicen empresa, ¿no? En el caso de las sectas G12. Ese es otro tema que no voy a entrar en detalle. Se trata de cristianos que por buscar sus propios intereses personales y satisfacciones se involucran y provocan contiendas. Cuando el texto menciona combaten, miren, la Reina Valera del año 1960 dice combaten. La versión Biblia de las Américas dice también combaten. La versión Dios habla hoy dice luchando. Y la Biblia de Jerusalén dice luchan. Pero en sí, esto es un participio presente medio, el cual enfatiza la lucha emocional dentro de los creyentes.
El término griego literal es servicio de soldado, del cual se obtiene la palabra estrategia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, para corroborar esta gran verdad. Ahí tenemos la palabra, escúchelo bien porque es un poco difícil de pronunciar, estratevomenon. Stratevomenon con V. Stratevomenon. Que significa combaten o literalmente guerrean. Generan los conflictos puntuales que se manifiestan entre los creyentes. Miren, la forma verbal de este participio presente sugiere una acción continua. Es decir, no es un conflicto esporádico o puntual, sino algo que se produce en forma habitual. Las pasiones íntimas y los intereses espurios generan un estado de conflicto continuado. Cuando el texto menciona en vuestros miembros, ahí tenemos la frase griega en lo melos humón. Este es el participio presente en voz media del verbo strateuo, que significa hacer servicio militar o servicio en el ejército. Aquí Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, usa el vocablo metafóricamente describiendo la batalla espiritual provocada por la pasión hacia los placeres. El participio presente sugiere algo que está en una acción continua. Aquí la frase entois melesin humón señala que la lucha tiene como campo de batalla el cuerpo de la persona. Los placeres y que guerrean. Miren, esas expresiones están en aposición y describen esos placeres como si fuesen soldados ejecutando una campaña militar en el objetivo de posesionarse de la satisfacción de sus deseos. De otro modo, las pasiones íntimas que llenan el corazón se manifiestan en acciones externas mediante la perversión del buen uso del cuerpo. Los miembros del cuerpo están al servicio de aquello que satura o llena el corazón como centro de la sensibilidad y voluntad humana. Acuérdense lo que dice Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted no tiene comunión con el Dios de la gloria, ya usted sabe para qué va a usar sus miembros. Los miembros controlados por la carne se ponen al servicio de la iniquidad y no de la justicia. De ahí la exhortación que hace el apóstol Pablo cuando dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad. ¿Dónde corroboramos eso, mi hermano David? El que no ha visto el estudio de Romanos, los invito ahí al canal del hermano David Silva. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. El hecho de que el viejo hombre fue crucificado con Cristo trae como consecuencia que el pecado ya no puede ejercer esa tiranía de esclavitud que antes sometía a quienes como hombres vivían en el mundo y obviamente pertenecían a él. O sea, eran esclavos del pecado. El elemento expresivo de la condición pecaminosa era el cuerpo que, por pertenecer a quien era esclavo del pecado, era también esclavo de la muerte. Sin embargo, debido a la nueva vida en Cristo, el actual cuerpo ha dejado de ser expresión de mortalidad para ser expresión de la nueva vida en Cristo. Mi hermano, ¿dónde corroboramos eso? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Recuerden, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, aquí todas las cosas son hechas nuevas, etcétera, 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 ¿no? Los creyentes vivimos en un cuerpo de debilidad. El verbo de Dios se hizo carne, lo que significa que se revistió de debilidad. En ese cuerpo débil que el hombre tiene, la vieja naturaleza activa la concupiscencia que son propias de ella. Por tanto, como agente del pecado, trata continuamente de seducir al cristiano para que vuelva a las prácticas que son propias de su estado anterior. Y aclaro, antes de que alguien me saque un video, aclaro, Jesús el Señor nunca cometió pecado. Aclaro, importante, cuidado. Santiago enseña que las caídas del creyente no se deben a tentaciones satánicas ni a espíritus de andar mirando mujer ajena, etcétera, etcétera, sino a la propia naturaleza caída que habita en él. Santiago capítulo 1, ya lo vimos. ¿Y dónde, mi hermano? Ahí vaya pues al canal del hermano David Silva. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. El creyente, con la asistencia de la gracia, en el poder del Espíritu Santo. ¿De qué poder hablamos, mi hermano? De la dunamis que te da el Espíritu Santo.
Está dotado por Dios mismo para hacer frente a esa situación, impidiendo que el cuerpo sea un instrumento expresivo del pecado, obedeciendo las pasiones propias de la naturaleza caída. Mis hermanos, en la nueva naturaleza, ¿dónde está la cámara 1? En la nueva naturaleza que Dios nos dio, porque antes estamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando ya venimos a ser regenerados en nuestra vida, tenemos una nueva naturaleza. Mis hermanos queridos, Dios, bueno, específicamente el Espíritu Santo, ¿quién es Dios? Nos capacita para que nosotros podamos tener victoria sobre el pecado, mis hermanos queridos. Pero por eso nosotros necesitamos estar en comunión con Dios. Caso contrario, no vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y por lo tanto, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Al que lo encuentre mal parqueado mirando para arriba, así el estadio del Boca. A ver si será el estadio del Boca, mirando así, o si no al tercer cielo. Lo va a coger y lo va a arrastrar de izquierda a derecha y va a terminar cayendo en pecado. No le eche la culpa. Ay, es que mi esposa me hizo pecar. Ay, es que mi primo me hizo pecar. No, nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia. Hagámonos responsables de nuestros propios pecados. Corramos a los pies de Cristo. Clavemos la rodilla al piso y digamos, he pecado. Yo reconozco mi pecado y confieso su pecado. Y clame misericordia por su pecado, porque en algunos casos esos pecados traen consecuencias y en algunos casos irreversibles. He visto casos de pastores que han perdido hasta su familia por el mismo pecado. Tenga cuidado, mis hermanos. Que no se descuide, por favor. ¿Que voy a perder la salvación? No va a perder la salvación. Hablo del caso del creyente. Sino que, pero, el pecado lo va a alcanzar. Sus pecados van a traer consecuencias. En el caso del que no es cristiano, pues ¿de qué estamos hablando? Pues el que no es cristiano no va a perder algo que nunca ha tenido. Ay, voy a perder la salvación, pero si ni siquiera ha nacido nuevo, ¿qué va a perder? Decía que los miembros del cuerpo de cada creyente sí están al servicio de sus propias pasiones o apetitos personales. Generan contienda entre los miembros del cuerpo de Cristo, que son los creyentes. Esta es la llamada de atención que el apóstol pretende introducir en el pensamiento de los lectores, invitándoles a reflexionar sobre los motivos de aquella inquietante situación dentro de la iglesia que contaminaba las relaciones entre ellos. Noten, mis hermanos queridos, que Santiago está refiriéndose especialmente a las manifestaciones de la carne en el aspecto del área de relación o área social que genera contiendas y conflictos. Miren, como consecuencia de que la carne afecta plenamente al hombre, no hay nada bueno, en el sentido que Dios establece que puede surgir naturalmente de él. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18 para corroborar. Es más, ¿quiere más texto? Bueno, vamos a meterle más texto. Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 31. Ahí para reforzar. Bueno, la naturaleza caída, dominada por cierto por la carne, hace surgir como cosa natural en el hombre todo lo opuesto a Dios. Mateo 15, 19 lo corrobora. Por esta misma razón, solo Dios puede generar en el hombre lo que es bueno y agradable delante de él. Hebreos capítulo 13, versículo 21 corrobora esta gran verdad. Miren, las manifestaciones de la carne se producen en el creyente en el momento en que el espíritu deja de controlarlo y de obrar en él. Usted se descuida de su comunión con el Señor. Por favor, tenga por seguro que usted va a caer en pecado y de una manera facilita. Este es el gran problema que subyace en el fondo del escrito, es decir, creyentes que no viven bajo la dirección del Espíritu Santo no pueden sino manifestar en sus vidas las obras de la carne. Solo viviendo en la plenitud del Espíritu Santo se evitan los conflictos y contiendas en las que el apóstol dice que se están manifestando en la iglesia. Andar bajo el control del Espíritu Santo y en sumisión a él no es algo opcional, sino la forma de comportamiento que corresponde a quienes han recibido vida nueva por el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 25, para corroborar esta gran verdad. Versículo 2 dice: codiciáis. Qué tremendo este versículo, mis hermanos queridos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Qué tremendo texto, mi hermano querido. Codiciáis y no poseéis, matáis, envidiáis y no podéis conseguir.
Ahí tenemos epitimeite kai o echete. Acuérdense de esa frase, echete. En las diferentes traducciones hay que tener en cuenta la dificultad de puntuación en la traducción de los manuscritos del texto griego porque carecen de ella. De allí que es tan peligroso opinar sobre los signos ortográficos dentro del texto griego, es decir, como por ejemplo los que opinan que la coma en el versículo del ladrón en la cruz está mal colocada, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben, ¿no? Eso es lo que, bueno, esa es una discusión ahí entre los teólogos a lo largo de la historia sobre la coma joánica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar en detalle ahí, yo no me voy a desenfocar del tema, eso no es el tema del día de hoy, así que continuamos, como dijo el hermano Pablo, prosigo a la meta, seguimos mis hermanos queridos. ¿Acaso ustedes y yo somos expertos en la gramática? El verbo epitumeite, que se traduce por deseáis, significa sentir un deseo incontrolable hacia algo. Esta palabra se usa algunas veces en un buen sentido en el Nuevo Testamento, pero la mayoría de las veces se usa en sentido negativo. Como en este caso, el apóstol no especifica qué era lo que se codiciaba o anhelaba descontroladamente, pero es evidente que estaba relacionado con los placeres mencionados anteriormente. Mateo 5:28 corrobora esta gran verdad, Romanos 13:9 y Lucas 22:15. Un estado de frustración se hace evidente en quienes viven bajo el impulso de la carne y no bajo el control del Espíritu Santo. De ahí es que usted dice y se pregunta, pero ¿por qué ese que supuestamente es cristiano, mire cómo le mete golpe a su esposa? Mire cómo la trata mal a su hija. Mire cómo ese supuesto cristiano habla mal del otro, que estaban juntos los dos ahí en la campaña para llevar el mensaje de salvación, el evangelio ahí a las calles. ¿Cómo habla de oh Dios mío? Terrible, mis hermanos queridos. Y eso por no nombrar los textos de Romanos, ¿no? ¿Quién acusará a los que... No vamos a entrar, mis hermanos queridos, en detalle, porque no quiero desenfocarme. Miren, esa situación de desencanto se describe por acciones expresadas mediante verbos en indicativo presente, lo que da idea de una situación continuada. Una buena manera de expresar la idea del verbo sería: tenéis el hábito de desear apasionadamente. Pero el resultado es kai ou echete. Kai ou echete. Y no tenéis. Es decir, el deseo no era satisfecho y seguramente se aumentaba la frustración en el corazón de la persona. La primera causa de frustración es que codiciáis y no tenéis. Por eso que, mis hermanos, es malo codiciar. ¿Y por qué, Dios de la gloria, la hermana Rubí tiene esa linda casa y yo que soy cristiano, yo no la tengo? ¿Qué te importa? Perdona la expresión. ¿Qué te importa? ¿Qué nos importa? Si a Dios quiere no nos da casa, ¿cuál es el problema? Somos dependientes de Dios, no de las circunstancias ni de lo que nuestros ojos ven. El verbo usado para codiciar está formado por la preposición epi, que significa sobre, y tibos, que significa enojo, que tiene el sentido de cólera, ira, furor, voluntad, deseo, pero aquí adquiere el sentido de un deseo extremo, que desencadena en una verdadera pasión por alcanzar algo que se anhela sobremanera. La codicia es desear aquello que no se posee, incluso aquello que no pertenece. Es, por tanto, una forma insana de envidia. La frustración aparece porque a pesar de la codicia, no se alcanza lo codiciado. El apóstol no indica cuál era lo que algunos codiciaban, pero no cabe duda que era algo relacionado con los deseos desordenados a los que se ha hecho referencia antes. Ahí tenemos la frase fenovete. Acuérdense de esa frase, fenovete. Esta es la segunda causa de frustración. ¿En qué sentido debe entenderse esta acción? El verbo se utiliza para referirse a matar, cometer homicidio y con toda seguridad no debe entenderse en forma literal, sino figurada. Los verbos cometéis homicidio, fenouete y codiciáis o celar, celoute, son un indicativo presente que expresa una realidad continua. Es probable, mis hermanos queridos, que nuestro hermano Santiago esté refiriéndose a homicidio en el aspecto ético y moral y no en un sentido legal, ¿no?
El deseo de poseer lo que otro tiene, bien sean bienes materiales o lo que es más probable en el contexto de la iglesia, los dones y ministerios que otros tienen, tal vez la codicia de ser maestros sin haber recibido el don, conduce al deseo de eliminar a la persona, lo que potencialmente es un deseo homicida. O díganme ustedes que ese problema no existe también en las iglesias actuales. Que una persona en su misericordia, Dios le abrió más el entendimiento y él está exponiendo la palabra de Dios en las calles, predicando, y no falta el que tiene celo, el que tiene envidias. ¿Y por qué se está predicando? Y le da un sentimiento negativo de ira. Oiga, déjelo que predique la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 15 al 16? Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, decía el hermano Pablo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y escuche bien esta frase. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Tenga cuidado, mis hermanos queridos, que no lo censuren cuando usted quiera compartir el mensaje de salvación, porque hay gente, incluso dentro del mismo rebaño, aparentemente cristianos, que se van a llenar de ira porque usted va a llevar el mensaje, porque usted está preparándose, porque usted está escuchando Radio Salvación allá en Argentina, para escuchar esos lindos devocionales, sobre todo el bálsamo de Galad, los días martes. Mis hermanos queridos, tenga mucho cuidado, porque hay gente que es mala, es perversa de corazón. Es que eso es lo único que le sale del corazón a una persona que no ha sido regenerada. Y si es un cristiano, pues entonces es un cristiano débil en la fe. Pero para cualquiera de los dos casos, mis hermanos queridos, somos, escúchelo bien, me incluyo, tenemos la responsabilidad ética y moral y espiritual de orar por ellos para que el Dios de la gloria tenga misericordia de ellos. En el caso de que uno de ellos sea escogido para salvación, pues lo sacuda y le diga, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, que lo tomó personal, su relación, él toma personal su relación con la iglesia? Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Cuidado, estamos persiguiendo a la iglesia. Noten que el odio, el desprecio y el insulto contra el hermano es tanto como la comisión física del homicidio. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22 revela esta gran verdad. El Señor da la interpretación del mandamiento y con ello también su alcance, según la intención que Dios tuvo al darlo. Miren, comienza incluyendo el enojo como parte de la prohibición establecida en él. Escúchelo bien. Enojo expresa una manifestación de ira contra el hermano, descrita plenamente por Santiago antes al referirse a celos amargos que generan contención. Esa ira es el resultado del odio interno hacia alguien, y peor aún es quien no ama a su hermano. Debe preguntarse si verdaderamente ha nacido de nuevo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 para corroborar. Cuando el enojo se acompaña además con palabras hirientes, está dentro del límite que Cristo aplicaba al alcance del mandamiento de no cometer homicidio. Los creyentes a quienes se dirige el apóstol estaban acostumbrados a la enseñanza legalista y literalista de los fariseos, que limitaban el mandamiento al hecho mismo de la comisión física del delito. Para ellos solo era culpable quien cometía un homicidio, sin importarle que en el odio interno contra otro estuviese ya contenida la intención de hacerlo. Dios no se conforma con la apariencia, sino con la realidad espiritual del corazón. Con todo, mis hermanos queridos, si la forma verbal, escúchelo bien, fonevete, o sea, matáis, fonevete, se utiliza metafóricamente como odiar, apoyándose también en las palabras de Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y ya ustedes saben, ¿no? Los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Primera de Juan 3:15, para corroborar esta gran verdad.
Por eso, mis hermanos queridos, es tan peligroso estar leyendo solo en el idioma de traducción, porque los significados de las palabras no corresponden, así estemos utilizando algún diccionario como, bueno, el diccionario Strong en este caso. Por ejemplo, Erasmo, el del Textus Receptus, supone que existe una corrupción en los manuscritos más antiguos del texto y en lugar de fonebete, que significa matáis, debería leerse como foneite, que significa envidiáis, con lo que el sentido del versículo sería aparentemente más consecuente con el codiciáis y no tenéis, envidiáis y ardéis celos y no podéis alcanzar. Sin embargo, mis hermanos queridos, es muy difícil asumir esta propuesta, puesto que no se ha encontrado ningún manuscrito con la otra alternativa y sería absolutamente impensable que el error de un copista se trasladase a todos los distintos grupos de manuscritos que contienen el texto. Y ese es el problema, mis hermanos queridos, del Textus Receptus. Estar basados en manuscritos tardíos, con muchas variantes que no tienen respaldo ni en los padres ni en los manuscritos más antiguos. Entonces debe entenderse más bien como una expresión intencional sin que llegue a consumarse. O sea, es un deseo negativo. ¿Y por qué Víctor Massey? Es que me da coraje cómo Víctor Massey tiene esa taza de café. Yo no me puedo tomar un café porque ya mismo se me acaba el café. Bueno, ya mismo la señora Evelyn me va a preparar uno. Permítame un segundo. Cuando el texto menciona ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Ahí tenemos la frase kai siloute, kai ou dinaste epitichein. Este es otro elemento que se lee literalmente en el texto griego, y tenéis celos y no podéis alcanzar. Cuando se procura alcanzar algo con vehemencia y no se consigue, comienzan a manifestarse los celos. La traducción ardéis de envidia en un modo hiperbólico de expresar la fuerza que se desea comunicar, pero textualmente se lee estar celoso. ¿Se acuerdan la palabra siloute con Z? Siloute, estar celoso. El corazón que se llenó de deseos homicidas y no consiguió su intención, se satura ahora de celos o envidias, como sucedió con los hermanos de José. ¿Se acuerdan? Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, y con el rey Acab, que por cierto, por envidia de Nabot, lo mató para apoderarse de su vida. Hechos capítulo 7 versículo 9 para corroborar esta gran verdad, y Primera de Reyes capítulo 21 versículo del 1 al 14. Los celos, mis hermanos queridos, son la causa de muchos actos contra maestros capaces de enseñar y con el don para hacerlo. Cuando el texto menciona combatís y lucháis, macheste kai polemeite, macheste kai polemeite. Una situación de frustración como la descrita antes conduce inexorablemente al conflicto que se describe aquí mediante el uso de dos formas verbales. La palabra macheste, que significa lucháis, que hace alusión a conflictos ocasionales, y polemeite, que significa guerreáis, que tiene que ver con la contienda continuada. Se trata de creyentes contenciosos por caprichos y pasiones personales. Ay, es que se me llevan los suscriptores. Ay, es que se me llevan los hermanos. Mi hermano, entienda por favor de una buena vez. Los cristianos le pertenecen a Cristo. El Señor fue quien compró la vida de nosotros los cristianos y pagó a precio caro, lo pagó con su sangre. No se sienta mal, por favor, tengo que ser honesto. No crea que porque de pronto ahí, vamos a ver, el hermano Winston Medina, hermano, amigo y pastor, va a predicar, por cierto, mañana en la iglesia Templo de la Gracia. Permítame, sí, Templo de la Gracia. Es más, lo pongo en pantalla. Cámara 2, ahí está, ahí tenemos. Templo de la Gracia. Bueno. No se sienta mal si el hermano Winston Medina va a predicar mañana para los hermanos de Templo de la Gracia. Ay, es que se me va a llevar los hermanos. Ay, es que se me va a llevar los suscriptores. Mis hermanos, los cristianos pertenecemos a Cristo. Usted no murió en la cruz.
Una vez iniciada la contienda no es posible evitar el conflicto. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Dice Proverbios capítulo 17 versículo 14. Los conflictos entre hermanos son un pecado opuesto a la unidad del espíritu que se establece en el vínculo de la paz. Efesios 4:3 para corroborar esta gran verdad. La obra del espíritu produce un carácter amigable entre cristianos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, pues la lucha genera una guerra abierta los unos contra los otros. Corroboramos esto en 1 de Pedro 3:8. Entre los creyentes había algunos, tal vez muchos, que querían hacerse maestros de los otros, considerando esa actitud como una forma de servicio, contendiendo y luchando para alcanzarlo. Pero tenían en cuenta que el ministro, por cierto, el siervo del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Segunda de Timoteo 2:24 para corroborar. Si usted no tiene claro cuáles son los requisitos para obispo, en este caso para pastor, ahí les dejo el canal del hermano David Silva, está el estudio de Tito, mis hermanos queridos. De entrada dice que no tiene que ser alguien neófito. Cuidado con poner las manos con ligereza y nombrar pastores a dedo. Tenga mucho cuidado, mis hermanos queridos. No se congracie con el mundo. Y de eso estamos tratando en este tema, por cierto. La amistad con el mundo. Bueno, la exhortación a todos los creyentes es absolutamente contraria a cualquier tipo de contienda. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Es más, la humildad ahí es la clave, mis hermanos queridos. Porque una persona puede saber las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas, pero si no es humilde y no tiene amor al prójimo, pues en vano es eso. El infierno también va a estar lleno de teólogos, maestros eruditos de la palabra, pero que no tuvieron el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque si viendo al prójimo no lo aman, peor lo van a tener amor a Dios cuando ni siquiera lo han visto. La obra de Dios no puede hacerse por rivalidad, mis hermanos queridos, ni en medio de contienda. Esa no es obra de Dios, sino obra del hombre que se hace en oposición a otros. Ese es un acto de religiosidad. Son obras hechas con espíritu de partido para arrastrar a otros a la formación de un grupo, sectarismo. Esas obras pueden revestirse de aparente piedad, pero sus resultados niegan la realidad de ella. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5 para corroborar esta gran verdad. Las luchas y las guerras entre creyentes son motivadas por la vanagloria personal. Es decir, una apetencia desordenada de ser más que otros. El ungido, el apóstol, el profeta. Cuidado, cuidado, cuidado. La ambición personal y la vanagloria que van juntas desencadenan siempre luchas y guerras. Esa situación busca glorificar al siervo antes que al Señor. El verdadero creyente revestido de humildad nunca se verá involucrado en un conflicto generado por la ambición. El modo de obrar correcto se produce cuando el yo está destronado y se acepta sin reservas el señorío de Cristo. Gálatas 2:20 para corroborar. Cuando el texto menciona, y no tenéis lo que deseáis porque no pedís, echete, di a ti, mi atitestai y más. La última causa de frustración obedece a que no tienen por qué, no piden. El dador de toda buena dádiva, ya saben quién es, ¿no? Y de todo don perfecto llenaría en abundancia las necesidades de aquellos creyentes. El Nuevo Testamento registra muchas promesas de Dios para aquellos que le buscan en oración. Las necesidades de aquellos creyentes. El Nuevo Testamento registra muchas promesas de Dios para aquellos que le buscan en oración. Pedid y se os dará. Mateo 7:7. Mi hermano, ustedes tienen que haber visto que cuando uno oraba en el pasado, parecía que iba a ir al supermercado. Tenía una lista. Dios,
Yo quiero que me des esto, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro y aquello. Es más, hasta uno mismo le decía cómo quería que pasen las cosas. Pero quiero que se haga así y que se abran las puertas de esta manera para que también Pepito y Juanito y Juanchito también esto, el otro, el otro, el otro. Pero siempre cuando nosotros pedíamos en el pasado, muerto en delitos y pecados, basado en nuestro mal llamado libre albedrío. Bueno, sí existe el libre albedrío, pero está sujeta a nuestra naturaleza. Entonces, tomando nuestro mal llamado libre albedrío, pero basado en un corazón no regenerado, pedíamos cualquier cosa. Y por eso es que nos frustrábamos. Y es lo que pasa también con las sectas. ¿Y por qué no? Y uno está que le da y le da y le da y ora. Señor, sana a mi padre con cáncer. Sánalo, sánalo, sánalo. Y es que quiero. Y lo declaro. Y lo decreto. Y lo arrebato. Y todas esas cosas. Mis hermanos queridos, ¿qué creen que va a pasar? Más rápido se va el padre, quien está sufriendo de cáncer. Y ahí es donde vienen los, entre comillas, ateos, que sabemos que no existen ateos, sino personas resentidas con Dios. ¿Por qué? Porque quisieron someter al Dios de la gloria a los deseos de su corazón entenebrecido. Terrible. Aquello que estaban deseando no lo tenían porque guerriaban para alcanzarlo, pero se habían olvidado de pedir con humildad, sometiéndose a la voluntad de Dios. Mis hermanos, miren, con toda seguridad, la ausencia de oración era una de las causas de los conflictos que se producían entre los cristianos. Aparentemente parecía que la oración no era una práctica habitual entre ellos. Habían abandonado la oración que pide en demanda humilde y recibe conforme a la promesa del Señor. Pedid y se os dará, con la seguridad de que todo aquel que pide recibe. ¿O me equivoco? La oración no es opcional en la vida del cristiano, sino que se establece como un mandamiento. Es un medio de gracia. ¿Cómo usted va a saber o conocer a la que va a ser su esposa, en el caso de los solteros, si no se comunica? Imagínense, nosotros nos comunicamos todos los días con el Dios de la gloria mediante Cristo Jesús por medio de la oración. El creyente que ora primeramente pide, y al pedir tiene que ver con la misma acción de un mendigo que sin ningún tipo de recurso propio extiende una mano esperando que alguien deposite en ella una caridad. La petición del pobre no es por otra causa que su propia necesidad. Pide porque está verdaderamente necesitado. Quien desea ser rico, óigalo bien, cuidado, no me malinterprete. Quien desea ser rico en Dios, quien procura alcanzar en victoria los recursos de su poder, quien desea ser más que vencedor sobre el tema de su pecado, para vencer su pecado, quien procura ser un servidor suyo, ha de comenzar por ocupar la posición de un mendigo delante del Señor. Entiende también que no tiene derecho alguno a recibir nada por mérito personal, y en cuanto al alcance, será por gracia. Por tanto, está siempre lejos de la vanagloria mientras se establece una gratitud. Pedir demanda presentar ante Dios la realidad de la situación, que por cierto, Él la conoce de antemano, rogándole la provisión de su gracia para el oportuno socorro. Corroboramos Hebreos capítulo 4, versículo 16. Mis hermanos, donde hay un corazón que ora de esta manera, Dios sí va a escuchar la oración. Y aunque no nos dé lo que nosotros querramos, pero vamos a tener una respuesta. Versículo 3 dice... Versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aiteite, kai o lambánate. En el versículo anterior el apóstol dice que no recibían porque no pedían. El verbo aiteite, que significa pedís, es un indicativo presente en voz activa de aiteito. Esta forma verbal sugiere que aquellos creyentes practicaban la oración, por lo menos en lo que concernía a pedir, es decir, que expresa la idea de continuidad, por lo menos alguno de ellos que practicaban la oración. Tal vez algún supuesto interlocutor negaría esta afirmación. A la supuesta réplica, cuando el texto menciona no recibís o lambánate, alguno de los creyentes, mis hermanos queridos, luchaban porque habían pedido largamente y no habían recibido lo que pedían. Se trata de un nuevo aspecto de frustración al pedir y no recibir. Cuando el texto menciona porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ahí tenemos la frase dioti, escuchen esta frase, kakos, dioti kakos, aiteiste
ina entais idonais simón da panicite. La causa de la falta de respuesta, que no era entendible por los que oraban, era reconocible por el apóstol. Utilizando la conjunción causal, acuérdense de eso, conjunción causal, dioti, que significa porque, va a dar las razones de aquella situación. Recuerden, conjunción causal. El verbo pedís, que significa aiteiste, o aiteiste, que significa pedís, está en la voz media, la cual sugiere que las peticiones eran hechas con fines personales, por lo que la acción recae sobre el que ejecuta, es decir, para satisfacción propia, no para glorificar a Dios. El adverbio kakos, que significa malamente o de mala manera, como lo quiera llamar, aparece en una forma enfática del laote, del verbo en el texto original malamente pedís, o pedís malamente, o pedís de mala gana. Ellos podrían pensar, o pedimos las cosas equivocadas, entendiendo mal la voluntad de Dios para nosotros, o pedimos cosas buenas en sí mismas, pero las queremos por motivos equivocados. Así que la causa del fracaso de la oración no estaba en Dios, sino en quienes oraban de aquella manera. Es casi similar a cómo oran en este tiempo, atando, declarando, decretando y tantas cosas más, haciendo ver como que si Dios fuera el mago de la lámpara a quienes se le da órdenes y pide deseos. Mis hermanos, a Dios se le ruega, se le implora, se le suplica, y si nos da lo que queremos, gloria a Dios. Él sabe lo que nos conviene y lo que no. Pero de antemano, antes que abramos nuestra boca, Salmo 139, versículo 4, para corroborar esta gran verdad. La primera dificultad consiste en que kakos aiteiste, o sea, pedís mal. Kakos aiteste. Noten que el verbo va precedido por el adverbio kakos, que significa mal, que equivale a defectuosamente, con maldad, cobardemente, y que estoy usando los sinónimos, mis hermanos queridos, para mejor entendimiento, y que condicionan al verbo pedir. Aquellos no estaban recibiendo lo que pedían porque pedían mal. Aquellos que estaban pidiendo mal, y como el presente indica, lo hacían continuamente. Buscaban el bien propio en lugar de la gloria de Dios. El propósito de la oración, mejor dicho, era equivocado. Cuando el texto menciona para gastarlo en vuestros deleites. Ina, entais, idonais, imón, da panicite, que literalmente significa en su hedonismo. Esta cláusula expresa propósito, es decir, el propósito por el que se elevaban las peticiones. La frase es muy enfática en el original, para en los placeres vuestro malgastar. O sea, yo le estoy diciendo exactamente como dice en el original griego, ¿no? Claro que si lo leemos así, literal, como que no tiene semántica. Para eso se usa el hiperbatón. Ojo con eso. Pero bueno, mañana vamos a ver ese tema en la transmisión Templo de Gracia con nuestro hermano Mario Torres. Ahí vamos a atender a nuestro hermano Winston Medina. Bueno, seguimos. El verbo dapanao, que significa gastar, se usa en Marcos 5:26 en relación con la mujer enferma de flujo de sangre que había gastado, óigalo bien, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes bien le iba peor. También se emplea en Lucas 15:14 describiendo la actitud del hijo pródigo, quien se marchó de su casa y malgastó sus bienes. La oración es una provisión de Dios para que sus hijos se acerquen a Él, pero sobre todo que confíen en Él indistintamente si se cumple o no lo que nosotros pedimos. Pedir cosas a Dios con el fin de satisfacer deseos personales y consumirlas en los placeres de este mundo es usar mal el don precioso de la oración. Cuando el texto menciona dapanicite, que significa gastar, esta forma verbal está en aoristo subjuntivo, la cual expresa la idea de consumir o gastar con una orientación definitiva. Aquellas oraciones eran oraciones sin una fe bíblica. De modo que aún oraban, pero sin, imagínense, lo oraban así, pero como porque ya nos toca, o sea, ya se está muriendo mi padre de cáncer, de diabetes o de lo que sea. Ya
¿Qué perdemos? Ya, ahí te oramos, Dios, ya, que sea, sánalo. Y declaramos, y es más, ya decretamos y declaramos sanidad en la vida de mi padre. ¡Pum! Al otro día se murió el padre. Terrible, mis hermanos. Por eso yo le digo, si el día de mañana yo me llevo a enfermar de algo, les pido por favor no le vayan a decir a Cristín Di Clario, la cantante. ¿Se acuerdan que ella oró ahí por Julio Melgar, ese cantante? Más rápido se murió. Imagínense, más rápido. No le va. Mi hermano, nuestra vida está en manos del Dios de la gloria. De modo que aunque oraban, Dios no escuchaba sus peticiones. La causa de aquel estado espiritual radicaba en el hecho de que aquellos cristianos habían colocado sus propios intereses por encima de los de Dios. La solución al problema era un regreso a la ética bíblica, averiguando la causa del problema y poniendo en práctica una fe viva que les condujese a dar a Dios el lugar preeminente. Versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí tenemos la palabra moichalides, adúlteras. Aunque esta palabra en el griego está en femenino, se refiere a ambos sexos, es decir, gente adúltera. El lenguaje figurado escritural de este término es utilizado para ratificar a la Israel como la esposa infiel de Yahweh, y de manera similar en el Nuevo Testamento. Salmos 73, 27 para corroborar, Mateo 12:39 y Marcos 8:38. Aquí hay un detalle porque los copistas debieron haberse sorprendido con el sentido literal de este término respecto a la exclusiva mención del género femenino, y como consecuencia consideraron oportuno añadir la referencia también a los hombres, la cual no está en el texto griego más antiguo, sino que lo pusieron como un comentario, ¿no? Porque se sorprendieron, dice, ¿cómo va a hablar? Ya ustedes saben, ¿no? Bueno, esta es una enérgica advertencia que sigue al planteamiento de la situación en la iglesia, especialmente de la frustración en que vivían y de los conflictos que experimentaban. Pero el uso literal de la palabra sería apropiado si se introdujese aquí un párrafo sobre moralidad cristiana, que en este caso no ocurre, y además en continuación de la enseñanza que antecede inmediatamente. ¿Será que está dirigiendo solo a mujeres, aún usando el término en sentido figurado, o espiritual? La respuesta debe ser también negativa, mis hermanos queridos, porque hay que tener en cuenta el contexto social y eclesial en que se desenvuelve la iglesia a la que se dirige el apóstol. Recuerden que los creyentes a los que va dirigido son mayoritariamente judíos y entienden claramente lo que Santiago está haciéndoles entender con el uso de la palabra. En el Antiguo Testamento, Dios, por medio de los profetas, llamó, escúchelo bien, adúltera a Israel, porque dejando a su esposo celestial se unió en intimidad fornicaria. Perdónenme que sea un poco expresivo en esto, mis hermanos queridos, pido disculpas ante todo. Se unió en una intimidad fornicaria con los dioses paganos. Oseas, capítulo del 1 hasta el capítulo 3, si usted quiere deleitarse en esa lectura. O sea, no digo deleitarse en lo que hicieron esta gente, no, inmorales, que hasta el día de hoy no se arrepienten. Isaías capítulo 1 versículo 21 también para corroborar. Jeremías 3 versículos 6 al 10. De modo que quien es infiel se le reprocha llamándole adúltera. El sentido del término en femenino es una aplicación hecha a la iglesia, por tanto, de la esposa de Cristo. La figura sufre una adaptación aplicando el término tanto a la colectividad de la iglesia como a los creyentes infieles que están en ella. Es decir, el plural que podía referirse en sentido general a la iglesia se hace individual para cada cristiano en razón de su fidelidad o infidelidad a Cristo Jesús, el Señor. Cuando el texto menciona, por cierto, le mando un saludo, un abrazo a Brenda Torres, allá a la distancia, Silvia Rojas y a todos los hermanos que se van a conectar y van a ver esta transmisión por diferido o lo van a escuchar por Radio Salvación. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Miren,
Utilizando otra vez una pregunta retórica negativa que exige obviamente una respuesta afirmativa del destinatario, les enfrenta con la situación espiritual que se estaba manifestando en la iglesia. Concuerda plenamente con la calificación de adúlteras al hacerles notar que estaban en íntima amistad con el mundo. El contexto figurativo incluye una relación ilícita de amistad con el mundo que además es enemigo del esposo. ¡Qué duro! Dios es un Dios celoso que no tolera la amistad con el mundo. Éxodo 25 y Deuteronomio 5:9 para corroborar. Cuando el texto menciona mundo, ahí tenemos la palabra cosmos, que significa mundo, es el área de amistad con el mundo. Esta tiene varias acepciones en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Miren, se usa para referirse a la tierra como morada del hombre. También es el término para referirse a la humanidad, esto es, el mundo de las personas, comprendiendo también su organización. En tercer lugar, por cierto, es el término que define un sistema espiritual organizado de oposición a Dios. Juan 3:19 para corroborar, 2 Corintios 5:19, Mateo 4:8, Marcos 8:36 y Lucas 4:5. El alcance espiritual del concepto mundo viene determinado por el hombre que, causa de la caída, permitió la entrada de la muerte en el mundo y lo domina. Romanos 5, versículos del 12 al 21 para corroborar esta gran verdad. Como judíos conocedores del Antiguo Testamento, sabían que Dios los había separado para sí. Deuteronomio 7, versículos 6 al 14. Además, las enseñanzas apostólicas incluían bastante de la ética dada por Dios para su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 10, Efesios 5, 17 y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. El sustantivo filia, que significa amistad, significa tener una relación de mutua intimidad. La frase tau kasmau, que significa del mundo, es un genitivo de complemento directo que expresa amistad por el mundo o una amistad hacia el mundo. Mis hermanos, ser un amigo del mundo significa tener buenas relaciones con las personas, fuerzas y cosas que por lo menos son indiferentes hacia Dios, por no decir bastantemente hostiles hacia Él y de manera abierta. El mundo, como orden espiritual opuesto a Dios, está bajo su juicio. A consecuencia del pecado. Romanos 3:6 corrobora esta gran verdad. El mundo tiene un sistema propio de sabiduría que, a causa del pecado que lo domina, este sistema es necio, porque se opone a Dios y las consecuencias obviamente son evidentes. 1 Corintios 3:19 para corroborar esta gran verdad. El sistema moral de este orden establecido es un sistema corrupto. La moral del mundo permite prácticas contrarias a la santidad que Dios demanda de sus criaturas. Es la moral propia de los que son del mundo, basadas en pasiones y un desenfreno. 1 Corintios 5:10 corrobora. El mundo entero obedece a Satanás y sigue sus órdenes. Efesios 2, versículos 2 al 3. El mundo está ciego espiritualmente y no reconoce por sí mismo a Dios, oponiéndose abiertamente a Él. Juan 1:10 lo corrobora. Y también Juan 7:7 y Juan 15:18. El sistema del mundo está controlado y regido por Satanás. De ahí que Cristo llamó al diablo en 3 ocasiones príncipe de este mundo. Juan 12:31 para corroborar. Juan 14:30 y 16, versículo 11. El sistema del mundo ha sido ordenado por Satanás para llevar a cabo su propósito, que tiene que ver con el desarrollo de una esfera de mentira y muerte. Juan 8:44. Acuérdense que tienen sus hijos. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Juan 8:44, léanlo, apúntenlo. El Señor Jesucristo los confronta y dice, no, están equivocados. Ustedes son hijos de su padre el diablo porque ustedes quieren hacer las cosas de su padre el diablo, etcétera, etcétera. Estoy parafraseando. ¿Por qué? Porque ellos creían que todavía eran los que tenían la potestad de llevar el evangelio, etcétera. Mis hermanos, en el nuevo pacto, es más, no me quiero adelantar a la transmisión del día lunes, Apocalipsis, el tiempo ya empezó. No me quiero adelantar, pero ahí vamos a dar algunos detalles.
Pero les adelanto algo, la Israel étnica actual no tiene absolutamente nada que ver con las cosas de Dios. Solamente dentro de esa Israel étnica, que habrán algunos que nacerán de nuevo más adelante, pues será, no creo que sean todos, mis hermanos queridos. Dudo que sean todos, será ni la cuarta parte, creo. Pero bueno, la amistad se caracteriza por la demostración de afecto, mientras que la enemistad se manifiesta mediante la hostilidad. Es por eso, por lo que ser amigo del mundo resulta en enemistad para con Dios. La expresión ahí, tau theu, que significa con Dios, es un genitivo de complemento directo y significa enemistad hacia Dios. En el capítulo 2, versículo 23, el apóstol menciona a Abraham llamándolo amigo de Dios. Como creyentes, mis hermanos queridos, no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Cristo y por otro lado al mundo. Mateo 6:24 para corroborar y Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. El creyente ha sido llamado a una vida de verdadera piedad y a una vida piadosa en medio de un mundo impío, debiendo esperar la oposición, sufrimiento e incomprensión por ese modo de vida. Mis hermanos, vamos a ser pisoteados, basureados, arrastrados, torturados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tranquilo, el Señor conoce todo y tiene el control de todo. Él sigue en su trono. Aleluya. Bendito sea el Señor. La vida del mundo es una vida de mentira, a la que se opone la vida verdadera de los cristianos, vivida, por cierto, en la verdad. Juan 4:24 para corroborar. Ante tales incompatibilidades, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cuando el texto menciona cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, la consecuencia es manifiesta y no hay acepciones, como determina el uso del pronombre relativo os, que significa el que, es decir, todo el que desee ser amigo del mundo. Todavía algo más, mis hermanos queridos, se aprecia la voluntariedad de la acción, como indica el uso de la forma verbal bouliti, o sea, quien quiera, bouliti, que como auristo expresa una acción concluida llevada a cabo en un acto consciente de la voluntad. Esta primera parte de la oración formula una cláusula relativa indefinida al referirse a todo el que quiera, es decir, el que tenga el deseo personal de ser amigo del mundo. Este verbo generalmente denota los siguientes significados. Primero, un acto consciente de la voluntad como resultado de una reflexión definida. Segundo, un deseo determinado por una inclinación personal. Noten que Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, que algún día la hermana Rubí lo va a conocer también, algún día, en persona. Noten que el hermano Santiago, el apóstol Santiago, lo usa con el primero de los dos sentidos. El tiempo aoristo contempla la acción en sí, considerándola en su totalidad. El modo subjuntivo contempla la probabilidad del suceso. El resultado de entablar amistad con el mundo es constituirse abiertamente enemigo de Dios. Cuando el texto menciona entonces se convierte en enemigo de Dios, ahí tenemos ectros tou theu katistatai. Katistatai. El verbo katistatai, que significa se constituye, es un indicativo presente de la voz pasiva de katistemeti, que significa colocar, poner, constituir, etcétera, etcétera. Miren, de modo que al tomar la decisión de hacerse amigo del mundo, de hecho, las personas se establecen o constituyen un estado de continua enemistad con Dios. El mundo de pecado, controlado por Satanás, se opone a todo lo que glorifica a Dios. Es más, le voy a decir algo más. Si usted es un cristiano, usted no está marcado por la marca de la bestia. Sencillito. Le he hecho un resumen. ¿Qué es la marca de la bestia, mi hermano? Que no me quiero adelantar, por el amor de Dios, al día lunes, Apocalipsis. El tiempo ya empezó. No me quiero adelantar, pero o usted es un cristiano o usted es un enemigo de Dios. O usted tiene el sello de, miren, no digo marca, el sello de Dios, o usted tiene la marca de la bestia. No hay término medio para con Dios. Tenga eso en mente. La forma verbal es un indicativo presente que equivale o establece a colocarse en una determinada posición. O sea, o estás en un lado o estás en otro lado. El que quiera ser amigo del mundo se
katistatai, o sea, se constituye, katistatai. El subjuntivo le da una concreta dimensión, es constituido o es hecho, de manera que la persona viene a ocupar una nueva posición en relación con Dios. O sea, o eres enemigo de Dios o eres amigo de Dios. Pero no hay término medio. No hay término medio. Ectros tou theu. Es la consecuencia natural y propia de la incompatibilidad absoluta entre Dios y el mundo. Mateo 6:24 corrobora esta gran verdad y Lucas 16:13. Ambos, Dios y el mundo, exigen una servidumbre incondicional y dedicación absoluta. Usted no puede, mi hermano querido, estar con las cosas de Dios y al mismo tiempo estar deleitándose en el pecado y más aún en los pecados de su pasado. Porque si eso es así, cuestionémonos si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Cuestionémonos, pero de algo sí estoy seguro, usted que está mirando esta transmisión y está escuchando Radio Salvación, y para los hermanos del Ministerio Reformado Jesús Vive, de algo estoy seguro, mis hermanos queridos, que cuando una persona pasa a ser cristiana, ya no va a ser la misma persona del pasado. Difícilmente. No digo que no va a volver a pecar nunca más, cuidado, no estoy diciendo eso. Pero ya no vuelve a ser la misma persona, definitivamente. El que sigue a Cristo es constituido, por esa razón, en enemigo del mundo. A la inversa, quien desea ser amigo del mundo queda constituido en enemigo de Dios. Horrenda, es más, le dejo el texto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Primera de Pedro 4:4 y Hebreos 10:31 para corroborar. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando el texto menciona, o pensáis que la Escritura dice en vano, ahí tenemos, idokeite otikenos y grafilegei. Este es el versículo más complejo de toda la epístola, con dificultades interpretativas que no siempre pueden ser solucionadas. Algunos prefieren dividir el versículo de modo que aparezcan dos interrogaciones en lugar de una. ¿O pensáis que la Escritura habla vanamente? Y por otro lado, ¿acaso el Espíritu que Él ha hecho habitar en vosotros nos desea hasta envidiar? Sin embargo, mis hermanos queridos, no es posible hacer esta división, ya que el verbo decir, o sea, legei, demanda que se exprese lo que ha sido dicho. Otra dificultad radica en no saber a qué escritura se refiere Santiago, ya que no hay ningún texto del Antiguo Testamento con el mismo contenido. En lo que respecta a la exégesis, es difícil determinar cuál es el sujeto del verbo epipotei, que significa anhela, y por consiguiente a quién se refiere la palabra toneuma, o sea, espíritu, si al espíritu humano o al Espíritu Santo. Siguiendo el orden de texto, mira, ya estamos haciendo una exégesis ahí. Siguiendo el orden del texto, la primera consiste en la apelación que hace la Escritura, personificándola para darle mayor énfasis. Y les doy un ejemplo claro. Como cuando un policía le dice a un delincuente, alto, en el nombre de la ley, esperando que éste se detenga por haber nombrado a un supuesto personaje llamada ley. El versículo debe puntuarse según el criterio de traducción, ya que los signos de puntuación no aparecen en el texto manuscrito, de modo que se considera generalmente que está construido en forma de pregunta retórica. Como les dije anteriormente con la primera dificultad, hay que determinar en qué lugar de la escritura aparece lo que sigue, ya que textualmente de ese modo no aparece en ningún lugar. Otra solución es que el apóstol haga una referencia a un texto compuesto por él mismo como combinación de varias citas del Antiguo Testamento, o incluso mejor la síntesis de la enseñanza de varios textos. De este modo sugiere que podría venir de la combinación de la aplicación de Génesis 6:3, en donde se dice que el espíritu del hombre es carne, esto es inclinado al mal, con Génesis 8:21, donde Dios testifica que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, con la enseñanza de Éxodo 20:5, en donde se afirma que Dios es celoso. El problema incide en lo que se entienda por la palabra espíritu,
que en los textos citados como posible sustento de lo que habla la Escritura se refiere al espíritu del hombre. Incluso se piensa, si se trata de una cita del texto no bíblico, tal vez de un manual de enseñanza de los escribas, que Santiago considera como una enseñanza correcta. O sea, igual no lo incluyeron en los 66 libros, o sea, no es parte del canon. Pero Santiago dijo, bueno, pero es aceptable, ¿no? Por eso hay que poner cuidado de no separar este texto de su contexto, tanto mediato como inmediato. Recuerden, mis hermanos queridos, que Santiago está escribiendo a judíos, aunque convertidos al cristianismo, racial, cultural y emocionalmente, seguían siendo judíos. Eran indudablemente personas conocedoras de las tradiciones israelitas y, por supuesto, del Antiguo Testamento. Cuando el texto menciona el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Esta es la segunda dificultad donde hay que entender el significado de to neuma, o sea, el espíritu, que condiciona abiertamente la traducción del versículo. A esto se une la dificultad, aunque menor, de determinar el sujeto del versículo. No cabe duda, escúchelo bien, mi hermano querido, no cabe duda que del versículo siguiente es Dios, que da mayor gracia. Por tanto, también aquí debe ser el mismo sujeto, Dios que ha hecho morar el espíritu en nosotros. El sustantivo espíritu es el término directo del verbo epipotei, que significa anhela, el cual expresa un deseo vívido de algo, donde se traduce por deseo, igual que en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 2 y 2 de Corintios 9 14. La traducción a quienes aman es literalmente añorándoos, etcétera, etcétera, ¿no? Romanos 1:11 como ejemplo, ¿no? Y para corroborar, Pablo expresa su deseo de ver a Timoteo en 2 de Timoteo 1:14. Del mismo modo, en 1 de Pedro 2:2, el verbo se usa para expresar el deseo de un niño que siente por la leche materna. Si el sujeto del versículo es como les he dicho anteriormente, es decir, Dios, luego la traducción sería Dios hacía celos, o sea, celosamente anhela el espíritu que hizo habitar en nosotros. Algunos toman espíritus como sujeto del verbo, con lo que la traducción sería el espíritu que habita en nosotros anhela hacia los celos o también hacia la envidia, con lo que no estaría refiriéndose en este caso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a tener celos, cuidado, sino al espíritu con E minúscula, al espíritu del hombre. Cualquiera de estas dos traducciones expresa el sentido del texto griego. Uno de los pasajes que el apóstol Santiago parece tener en cuenta es Ezequiel. Y ahí se aclara el panorama. Ezequiel, mi hermano, para los hermanos de Argentina, esto es como cuando usted está jugando fútbol, que por cierto, el domingo juega, ya sabe quién juega, ¿no? Bueno. Esto es como cuando está jugando fútbol, o sea, para los hermanos que les gusta el fútbol, ¿no? Que usted, oye, pero es que está difícil y no entra, y cuando usted ya va poniendo más, ¿no, verdad? Va poniendo mejor estrategia en el campo de juego, todo se va aclarando. Entonces, ahí vamos, mis hermanos queridos. Uno de los pasajes que el apóstol Santiago parece tener en cuenta es Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Y les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. Y también dice Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Os daré también un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En estos dos pasajes de Ezequiel, Dios promete hacer habitar su espíritu en el remanente. En este caso, bueno, había los pocos judíos que creían en el Señor. No está hablando de todo Israel, no. Restaurado y regenerado, esparciré sobre vosotros agua limpia y quedaréis limpios, dice Ezequiel 36:25. Miren, aunque esta profecía tiene que ver con la restauración escatológica del remanente de la Israel espiritual, ya saben, ¿no? Que esto no es que son exclusivamente judíos, no. Hay judíos, cholos, mestizos, toltecas, aztecas, ecuatorianos, colombianos, brasileños, cubanos, venezolanos,
canadienses, estadounidenses, etcétera, etcétera, yanquis, como lo quiero llamar. Entre esas bendiciones está el de la habitación del Espíritu Santo en el creyente, como sello o señal de que es propiedad de Dios. Pero aún queda un problema. ¿Debería la parte final del verso ser traducida que el Espíritu que Él hace vivir en nosotros tiene hacia la envidia? ¿O que Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho vivir en nosotros? ¿Cómo creen que sería la mejor traducción? En otras palabras, tomamos el término espíritu como sujeto o como objeto del verbo principal. O es el sujeto, el espíritu tiende hacia la envidia, o es el objeto, Dios anhela el espíritu. La clave para entender la cita se encuentra en el término envidia. En el griego esta palabra específica aparece en los catálogos de vicios. En el Nuevo Testamento describe la vida asociada con él, con el mundo, con el mundo. Romanos 1:29, Gálatas 5:21 y 1 de Timoteo 6:4. Esta palabra entonces siempre tiene una connotación negativa en la literatura griega y también en el Nuevo Testamento. El hecho de que en la epístola no aparezca más que aquí una mención al Espíritu Santo no supone dificultad, puesto que tampoco lo excluye de por sí el versículo. La referencia al Espíritu Santo aquí tampoco demanda que se produjesen referencias a él en el contexto anterior o posterior. Además, la palabra tonón, que significa envidia, que tiene varias acepciones como malevolencia, depreciación, envidia, celos, odio. En este caso, si se toma espíritu no como nominativo, que sería el sujeto, sino como un acusativo, en este caso, objeto del verbo, Dios anhelaría celosamente al espíritu con E mayúscula. Viendo las dificultades del versículo, habría que considerar que es mejor tener a Dios como sujeto de la frase. Por tanto, el Espíritu Santo, como término directo del verbo anhelar, tiene que ser aplicado al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo. Es el Espíritu residente que Dios ha puesto en el cristiano, que anhela celosamente al cristiano, en el sentido de hacerle sentir lo que Dios rechaza abiertamente cuando vive en la carne o cuando se desliga de su comunión. Claro, pues porque el Espíritu Santo es quien está constantemente como una alarma, como una alerta. Cuidado, Víctor Macei, cuidado. O sea, voy a poner un ejemplo. No hagas eso, eso está indebido. Cuidado, cuidado, hermano David. Cuidado, no, esa mujer no te pertenece, cuidado. Esto como ejemplo, no digo que sea verdad. Cuidado, me escucha doña Evelyn. Cuidado, hermana Rubí, cuidado. El Espíritu Santo está ahí. Recuerde que el cristiano tiene el Espíritu Santo morando en su vida. Somos tabernáculo de él. Cuando el texto menciona el Espíritu que habita en nosotros, mira, ahí mismo lo está diciendo. El Espíritu que habita en nosotros. Y Espíritu con E mayúscula. Es más, se lo digo, to neuma o katokisen en imin. Santiago se está refiriendo a la ausencia de habitación del Espíritu en el creyente. Los lectores, o a la presencia, perdón. Los lectores de la epístola son creyentes precedentes del judaísmo que conocen la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el nuevo nacimiento. Dios había anunciado una acción de regeneración en el corazón del creyente, consistente con una nueva creación y en la dotación de su espíritu, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra, etcétera, 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 como dice en Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. El nuevo nacimiento trae como consecuencia la dotación de una nueva naturaleza controlada por un corazón de carne, es decir, corazón sensible al amor y a la voluntad de Dios, que se convierte en habitación del Espíritu Santo. Lo acabé de mencionar. El Espíritu es recibido por todo lo que cree en Cristo, por todo el que cree en Cristo, y mora en el creyente convirtiéndolo en santuario de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 9 para corroborar, 1 Corintios 6:19 y 2 Corintios 6:16. El Espíritu de Dios mora en todo creyente, incluyendo a los carnales que no tienen el Espíritu de Cristo. No es salvo. No es salvo.
Dios derrama su espíritu en el corazón de cada creyente y la consecuencia que se produce es que el creyente ya no es suyo sino de Dios. Ya esta vida no nos pertenece sino que le pertenece al Dios de la gloria. Romanos 5:5 para corroborar. Siendo el templo de Dios, no puede disponer libremente de la posesión de Dios y menos para el pecado. La posesión divina del cuerpo del creyente no es solo cuestión de presencia sino de un derecho. Versículo 6, último versículo de esta noche. Pero Él, hablando de quién, está hablando de Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. En la próxima transmisión explicaremos más al detalle de este versículo, pero les adelanto algo. Si se dan cuenta, el mismo Dios dice que resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Cuando el texto menciona, pero Él da mayor gracia, miren, el mismo Espíritu Santo que nos convence de nuestro compromiso, también nos dará la gracia de servir a Dios como debemos. Esta maravillosa afirmación, pero Él da mayor gracia, contrasta fuertemente con las palabras anteriores. Noten, mis hermanos queridos, ese contraste, pero por favor, ténganlo en mente. Observen lo débiles que somos, lo fuerte que es Él. Lo orgulloso que somos, me incluyo, y lo condescendiente que es Él. Lo mucho que erramos, me incluyo, y lo infalible que es Él. Lo cambiante que somos, me incluyo, y lo inmutable que es Él. Lo provocadores que somos, me incluyo, y lo indulgente que es Él. Observen cómo en nosotros solo hay esa enfermedad y cómo en Él solo hay el bien. Y aún en nuestra enfermedad muestra su bondad. Aún así, bendice. Oh, Dios mío, qué rico contraste. Es más, creo que de manera indirecta estoy citando las palabras de Charles Spurgeon. El pecado busca entrar, la gracia cierra la puerta. El pecado trata de obtener el dominio, pero la gracia, que es más fuerte que el pecado, se resiste y no lo permite. El pecado nos hace caer a veces y pone su pie en nuestro cuello. La gracia viene al rescate. El pecado sube como el diluvio de Noé, pero la gracia cabalga sobre la cima de las montañas como el arca, dijo Charles Spurgeon. Así que, mis hermanos queridos, en la próxima transmisión seguiremos al detalle de este versículo y continuamos con los otros versículos. Hasta aquí mi exposición. Pero un cafecito antes que nada. Antes de retirarnos a este fin de semana maravilloso, a disfrutar con nuestra familia. Y vamos así a deleitarnos también. Y no se olviden los domingos. Mis hermanos, por favor, congréguense. El Dios de la gloria debe ser estudiado de manera honesta. Congréguense. La segunda persona de la deidad, Cristo Jesús, el Señor, el Curios, Él viene por su novia, Él viene por su iglesia. Y esa no es virtual, esa es física y real. Así que por favor, congréguense. Ahí le dejé un TikTok, por cierto, que habla justamente de eso. Y bueno, primera pregunta. Vamos a ver quién está ahí. Mi hermano Matías, no sé si mi hermano Matías está por ahí. Mi hermano Matías ya creo que hasta se quedó. Acá estamos, mi hermano, acá estamos. Aleluya, bendito sea el Dios de la gloria. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es a menudo una razón a una oración sin contestar? Escuche la pregunta bien, ¿ah? ¿Cuál es a menudo una razón a una oración sin contestar? Bienvenido. Buenas noches a todos, entonces. Bueno, mi hermano, en el versículo 3, la Biblia dice que no obtienen lo que desean porque piden mal. Piden para gastar en sus propios placeres, que se asientan en su vieja naturaleza, que no dan la gloria a Dios. O sea, no pelean con humildad tampoco. Y ni hablar que cuando piden decretando y etcétera, etcétera. Decretando, sí. Y le tuerce, y Satanás te piso la cabeza y estás derrotado y eres un león sin dientes y tantas cosas que se inventan ahí en el neocarismatismo, neopentecostalismo, ya ustedes saben, ¿no?
Exacto. Qué terrible. Pero excelente respuesta, mi hermano querido. ¿Qué le parece? No, Muy bien. Muchas gracias, mi hermano querido. Puede ir a descansar tranquilamente a este fin de semana. ¿Cuál dice Santiago que es la enemistad con Dios? Vamos a ver, mi hermana Rubí. ¿Cuál dice Santiago que es la enemistad con Dios? Bienvenida a Interactuar. Buenas noches, hermanos. Pues la enemistad con Dios es la amistad con el mundo. Tener los intereses, la atención, los deseos en las cosas no solo carnales, sino en las cosas del mundo en general. Y esto es enemistad con Dios, porque lo que hay en el corazón no es un anhelo por Dios, sino por todas las demás cosas que no sean Dios. Eso es la enemistad del mundo, de Dios con el mundo. Maravilloso, mire, y eso lo puede corroborar para los hermanos que les encanta, porque tienen siempre que corroborar, mis hermanos queridos. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Así que, mis hermanos, apúntalo, Mateo 6:24, y téngalo ahí apuntado o impreso y péguelo ahí en la entrada de la puerta de su casa, porque ese texto no se nos debería olvidar nunca, mis hermanos queridos, nunca. Muchas gracias, mi hermana Rubí, excelente respuesta. Y vamos a la última pregunta. A ver, ¿quién me queda? Mi hermano Virlev está con la cámara dañada, no se preocupe. Mi hermano Víctor Macei, ¿a quién resiste Dios? Vea, facilito ya para irnos rápido al descanso temporal, no eterno. Si es descanso eterno, asegurémonos que nos vamos con el Señor Jesús. Bienvenido, mi hermano Víctor Macei. Bueno, de nuevo, un fuerte abrazo, cordial saludo. Y para ser breves, nos lo enseña claramente esta clase de hoy, que Dios resiste a los soberbios, Pero también, si me permite, nos lo enseña el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, por acá encontré Primera de Pedro, en la carta Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 también. Primera de Pedro 5:5. Y ambos, tanto Santiago como Pedro, están refiriéndose a lo que dice Proverbios 3:34. Proverbios 3:34 es la referencia en las primeras escrituras. Y lo que me llama la atención, ya me estoy alargando, ¿sí ves, mi hermano? Lo que me llama la atención es eso. Dios resiste a los soberbios, y en una conversación que tuvimos tú y yo, me enseñabas que cuando en una de esas reuniones didácticas que tuvo nuestro Señor con los fariseos, con los judíos y fariseos, le dice él a ellos que si nunca habían leído las escrituras, y dice que la piedra que ellos estaban desechando por soberbia, justo era la piedra escogida como piedra angular, y que entonces el reino de Dios era quitado de ellos y dado a las personas que fueran capaces, sí señor, que fueran capaces de, bajo humildad, recibir lo que Dios era así, será dado a gente que produzca los frutos de Dios, los frutos del Espíritu. Entonces, la resistencia a Dios, la amistad con el mundo, la resistencia a Dios genera un resultado terrible, o sea, fatal, letal, que es la muerte. Es la enemistad con Dios. Maravillosa respuesta. Y ese texto es maravilloso, mi hermano querido, imagínense. le fue quitado el reino le fue quitado a estos, perdónenme la expresión, quizás suena un poco fuerte, inmorales, idólatras, y ahí les dio chance a nosotros los gentiles. Cuidado, yo no creo en la teoría del reemplazo, ¿no? Por si acaso. Yo todavía creo que dentro de la Israel étnica actual todavía existen escogidos, que obviamente no son todos, yo creo que no son ni la mitad,
pero estoy convencido que tarde o temprano, conforme se van naciendo de nuevo desde Cuba, desde Ecuador, desde Colombia, desde México, también Israel, también en Palestina, también en Arabia Saudita, también en todos los rincones del planeta, el remanente, que son parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia. Mis hermanos queridos, tarde o temprano, cuando ya se dé la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Ya ustedes saben el texto, todo Israel será salvo, y entonces ya ustedes saben el resto. Mi hermano, nos vamos con el Señor, aleluya, Dios mío. Ya, bueno, vamos a orar, mis hermanos queridos, vamos a agradecer por este estudio. Yo me emociono, perdónenme, mis hermanos queridos, perdónenme. Vamos a agradecer por este estudio y vamos a despedirnos para disfrutar de nuestra familia el fin de semana, el lunes. No se olviden, Apocalipsis, el tiempo ya empezó. Retransmitido por Radio Salvación. Acuérdense, 8 de la noche, hora New Jersey, Eastern Time. Entonces, mis hermanos queridos, tenemos un invitado especial, nuestro hermano Moisés Morales. Y el próximo viernes, ahí, vea, no quiero adelantarme, pero ese es otro invitado especial. Pero bueno, mis hermanos queridos, ahí donde ustedes están, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Bendito y amado Padre, gracias, muchísimas gracias por habernos dado el privilegio de compartir este mensaje maravilloso. Se ha predicado tu palabra. Qué privilegio, Padre, aun cuando no merecíamos. Por favor, Padre, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, perdona nuestras intransigencias, ayúdanos por favor a que sea aplastado en el momento que el orgullo se quiera levantar, el ego se quiera levantar, la avaricia y todo lo que nuestro hermano Santiago mencionó aquí en estos versículos. Ayúdanos a que eso sea aplastado, que salga siempre a relucir el fruto del Espíritu Santo dado por tu Santo Espíritu. Nosotros tenemos una nueva naturaleza por aquel que murió hace más de 2000 años a favor de nosotros. La justicia tuya, Padre Santo, fue imputada a favor de nosotros. Hubo ya alguien que pagó el precio y que dijo tetelestai, consumado es, pagado en su totalidad. Nosotros, ¿qué hicimos para merecerlo? No hicimos absolutamente nada bueno. Es más, seguimos teniendo este cuerpo de pecado. Como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero algún día, cuando nuestro Señor venga con poder y gloria, con todo su ejército de ángeles, este cuerpo corrupto va a ser transformado en un cuerpo de incorrupción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos día a día siendo santificados, pero esa es la etapa previa a estar ya con nuestro Señor por la eternidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. En este cuerpo corrupto no podemos ver, porque Dios es santo 3 veces y nosotros somos, por así decirlo, pecadores 3 veces. Padre, gracias por nuestra familia, gracias por los hermanos que se han conectado. Y por favor acompáñanos, ayúdanos a tener un sueño placentero y poder disfrutar de nuestra familia y poder hacer todos nuestros quehaceres, y que todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, hasta nuestro respirar, sea para glorificar al Dios de la gloria, Dios Trino. En el nombre de Jesús te oramos y nos despedimos. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, gracias por haberse conectado. Nos vemos en una próxima transmisión. Les recuerdo que seguimos orando por nuestro hermano Ricardo Viedo. Él tuvo hoy día tuvo una revisión, no sé si cirugía, pero bueno, pero está bien el hermano, ¿no? En medio de sus dificultades está bien, y seguimos orando por él, mis hermanos queridos. No sabemos cuál es el resultado, pero solo Dios tiene el control de todo, nosotros no. Así que nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Bendiciones. Muchas bendiciones. Chao.